continuación les voy a hablar de los trazos de la escritura. Bien, los trazos de la escritura, la primera persona que habló de ellos fue Vicente Lledó, fue uno de mis maestros, y evidentemente es una forma de ver la escritura muy diferente a lo convencional, da mucha información y realmente está muy bien elaborada. Mi aportación es dentro de los trazos, que es el estudio matemático, físico, para saber exactamente, de una forma un poco más científica, qué es un trazo. ¿Vale? ¿Qué es un trazo y cómo lo vamos a ver? Realmente un trazo es un segmento, perdón, es un vector direccional que tiene un módulo. Vale, pues cada uno de los segmentos orientados del vector nos va a dar una información diferente. Como comenté anteriormente, la escritura tiene 3 sentidos en cada una de las direcciones: norte, sur, este y oeste. Cada uno de los sentidos, de esos 3 sentidos multiplicados por las 4 direcciones, nos va a dar un total de 12 direcciones, que son los 12 vectores direccionales. Cada vector direccional, por el hecho de tener un componente de masa, de longitud y de tiempo, nos va a dar unos parámetros que van a estar muy relacionados con lo que es la fórmula de la energía. Realmente, la energía es igual a la masa por la velocidad al cuadrado. Estos parámetros se dan en cada uno de los trazos. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros, cuando estudiamos cada uno de los trazos, lo que estamos haciendo es ver la energía que produce cada uno de los trazos. Simplemente porque la energía, como dice el primer principio de la termodinámica, ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces nosotros lo que hacemos es una lectura desde el componente biológico del cerebro hasta el componente mecánico de la mano. Quiere decir, se hacen diferentes transmisiones energéticas y cada una de ellas produce una determinada energía. Cuando esta energía final se traduce a movimientos escriturales, lo que nosotros hacemos es estudiar cada uno de los vectores y qué energía lleva cada uno de los vectores. No solamente tenemos una energía a nivel escalar, que son la masa, la longitud y el tiempo, tenemos también otras energías que son vectoriales, como el arco de la curva, como la fuerza y como la simetría. Es decir, son 6 elementos al final, 3 escalares, 3 vectoriales, que nos van a dar una estructura determinada de cómo se construye la escritura o cómo construye la escritura nuestra mente. Por supuesto que si la escritura es una proyección que sale directamente de la mente, es también una forma de lectura de en el estado en que se encuentra la mente. Cuando hablo de la mente, hablo de elementos como la parte física, la parte emocional y, por supuesto, la parte cognitiva. Todo eso reflejado en la escritura y haciendo el correspondiente análisis nos puede dar la conclusión de ver en cada uno de los trazos funciones determinadas. Bien, ¿qué quiere decir esto? Si existen 12 trazos, existen 12 funciones, principalmente 12 funciones. Evidentemente, en el universo que nosotros nos movemos, o en el universo microcósmico de la persona, esas 12 funciones son generales, pero por supuesto que de forma sinónima vamos a encontrar funciones parecidas, con características similares y que se mueven con una energía muy determinada. Si nosotros esa energía que utilizamos, o que analizamos, mejor dicho, la sabemos entender, podemos saber cuando un trazo tiene una energía por exceso o por defecto, lo que llamaríamos en otros estados de conciencia hiperactividad o hipoactividad. Generalmente, nuestro cuerpo proyecta unas funciones determinadas dentro de un grado de armonía. Hay elementos como el corazón, que cuando se hiperactiva puede provocar trastornos muy importantes. Cuando el aparato locomotor se hipoactiva, puede provocar también trastornos muy importantes, porque limita la capacidad de movimiento. Quiero decir, si nosotros, cuando escribimos en aquella función o en aquel trazo que tiene que tener unas cualidades determinadas en cuanto a actividad o en cuanto a funcionalidad,
cambiamos su función, lo que vamos a hacer es proyectar a través del trazo nuestro tipo de comportamiento o aquella alteración o patología que estamos manifestando. Por lo tanto, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que estamos haciendo cuando estamos analizando una escritura? Ver los diferentes cambios de comportamiento energético. Cuando hablo de energía, por supuesto, ya he dicho que es una energía vectorial o es una energía escalar. ¿Qué quiere decir esto? Que en ningún caso estoy hablando de energías desde un punto de vista como una mancia, como un arte adivinatorio o como una energía estelar X, llamémosla X, donde no tiene un fundamento. Quiero decir, sí tiene un fundamento, sí se puede leer, sí se puede estudiar, sí se puede medir, ¿vale? Medir con diferentes aparatología para saber exactamente cómo se está haciendo. Porque una vez que nosotros averiguamos esa funcionalidad, sabemos realmente qué le está pasando a la persona. Quiero decir, aquí es muy difícil que lleguemos a explicar con detenimiento cada uno de los trazos, cada una de las funciones, cómo se mueve en el ser humano, cómo se investiga o cómo se analiza, porque el trabajo requiere de varios años de aprendizaje para conseguir saber hacer un correcto diagnóstico. Pero quizás la idea un poco de lo que estamos haciendo aquí es proyectar un conocimiento para que se extienda un poco, para que realmente la gente conozca que hay otras alternativas terapéuticas, para que la persona sepa que hay otras formas de diagnóstico que tienen una precisión bastante alta y que realmente puede llegar a conseguir pues saber más de la persona, porque a medida que sabemos más de nosotros mismos, nos resulta mucho más sencillo poder corregir nuestros propios conflictos. Pero bueno, volviendo a los trazos, que es de lo que estaba hablando inicialmente, cada uno de los trazos de la escritura tiene funciones, como por ejemplo, según vemos en el esquema, el trazo que está definido, y yo lo he puesto como si fueran las agujas de un reloj, el trazo que se define con el número 1 es un trazo que está relacionado con las funciones de prevención, de análisis, de percibir un poco el entorno, de ver cómo nos protegemos de los demás o de lo demás, cómo potenciamos el sistema inmunológico, cómo captamos la información a través de la parte más racional de las cosas, como es el sistema, perdón, como es el hemisferio izquierdo. Eso lo vamos a encontrar en el trazo marcado como número 1 o sube por la derecha. Mientras que si miramos el trazo que sube centro, nos vamos a encontrar con el trazo del aprendizaje, de la atención, de la captación de la información, de cómo percibimos las cosas, qué es lo que queremos de los demás o de lo demás, cómo nos nutrimos, qué conseguimos de la materia que se mueve en el universo, cómo captamos la información desde el plano de vista también es, por supuesto, mental o cognitivo y emocional. Mientras que si miramos el trazo definido como 11, lo que vamos a encontrarnos es todo lo que queremos proyectar desde un plano de vista de esfuerzo, de trabajo personal, de constancia, de querer conseguir objetivos, e inclusive es un trazo muy, yo diría muy divertido en muchos casos, porque está relacionado también con la pareja, cómo interpretamos las funciones o el comportamiento de la pareja desde nuestro prisma, cómo interactuamos con ella y qué tipo de armonía o disarmonía podemos tener en un momento determinado. Por lo tanto, es un trazo que se observa bastante en la escritura, porque muchos de los conflictos y muchos de los comportamientos o alteraciones que se produce en la persona es por el tipo de relación que se tiene con la pareja. Es decir, la pareja tiene un peso muy específico en este trazo, por supuesto, y en nuestra vida. Entonces, corregir ese conflicto o mantener un grado de armonía implica conseguir proyectos de futuro.